Buenos días, hermanos. Pues como ustedes saben, no tenemos el costumbre de hacer o grabar ese tipo de videos de noticias, pero yo creo que es una oportunidad para dar una instrucción y una enseñanza bíblica aquí. Voy a poner todas mis cartas en la mesa para comenzar. Pues si yo tuviera la oportunidad de nombrar tres pastores de pues mis favoritos que hayan influenciado mi vida demasiado, que me han ayudado a crecer y madurar en el pastorado, pues Steve Lawson sería uno de estos tres. La mayoría de ustedes pues ya saben, pues la iglesia de Steve, Trinity Bible Church en Dallas, pues anunció algo hoy. Y yo quiero leer primeramente sobre todo esa declaración y luego aclarar algunas cosas porque es importante lo que dice la carta, es importante la información que tenemos y es muy importante porque hay mucha gente que está suponiendo muchas cosas, que está diciendo, en ninguna manera estoy defendiendo a Steve Lawson, no conozco su situación íntima, no tengo el privilegio de tener información, solamente tenemos esa carta, pero con esa carta mucha gente está utilizando la información para incluso difamar. Obvio, si es cierto lo que dice, él mismo, si es culpable, pues difama al nombre de Cristo, dependiendo en cuál era su pecado, cuál es su pecado. Pero déjame leer, dice, los ancianos de Trinity Bible Church en Dallas anuncian con pesar que con efecto inmediato Steve Lawson ha sido removido indefinidamente de todas las actividades ministeriales en Trinity Bible Church de Dallas. Hace varios días Steve Lawson informó a los ancianos de Trinity Bible Church de Dallas sobre una relación inapropiada que había tenido con una mujer. Los ancianos se han reunido con Steve y seguirán acompañándolo y orando por él con el objetivo final de su arrepentimiento personal. Steve ya no recibirá compensación de Trinity Bible Church de Dallas. A la luz de esto, recordemos que todos somos pecadores y Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Cristo sigue siendo la cabeza de su iglesia, que es más grande que cualquier hombre caído. De hecho, Jesucristo continuará liderando su iglesia, incluida Trinity Bible Church aquí en Dallas, tal como lo ha hecho desde el comienzo de esta obra, el 15 de enero de 2018. Desde entonces los ancianos se han centrado en la primacía de la exposición bíblica unida por varios hombres que llenan el púlpito cada semana. El Señor estaba construyendo Trinity Bible Church de Dallas mucho antes de que Steve se convirtiera en nuestro predicador principal y continuará construyendo esta iglesia mucho después de que Steve Lawson o cualquier otro hombre lo hiciera. Les pedimos que oren por los ancianos, por nuestro cuerpo y por Steve y su familia. Tengamos siempre presentes las palabras de 1 Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Pues en primer lugar, obvio, tenemos que estar orando. Yo no quiero dar la impresión de que aquí estoy escandalizando algo de esta situación, pero aquí en nuestra iglesia local nosotros también tenemos un cuerpo de ancianos, una pluralidad. Somos 4 hermanos que compartimos pues la obra aquí. Y yo espero que si alguno de nosotros pues fuéramos a caer en un sentido, que los otros ancianos pues tomaría la iniciativa de aplicar la disciplina bíblica. Aquí podemos ver que dice que Steve Lawson ha sido removido indefinidamente de todas las actividades ministeriales en la iglesia. Y dice que hace varios días Steve Lawson informó a los ancianos de Trinity Bible Church sobre una relación inapropiada. Es importante aquí entender y ver lo que dice y lo que no dice. Yo creo que esos ancianos, si fuera un adulterio, si fuera un pecado escandaloso, adulterio con una persona de su congregación, ahora, yo no tengo más información, eso es una suposición, pero si fuera un adulterio, yo creo que ellos lo hubieran nombrado adulterio. ¿Por qué? Porque es una iglesia sólida, bíblica, con una pluralidad de ancianos y ellos nombran el pecado tal y cual como es. Si fuera un adulterio, en mi opinión, pues lo hubieran nombrado adulterio. Lo que parece que ellos hicieron en este momento es que o ellos se enfrentaron a Steve y Steve dijo, sí lo hice o sí tuve esa relación, o el mismo pastor Steve Lawson
llegó con sus ancianos para decirles, esa es la relación que tuve. Ahora, dice relación inapropiada. Tenemos que pensar en varias cosas aquí. Eso podría ser varias situaciones. Podría ser, pues, un adulterio, claro. Pero también eso podría ser mensajes con una mujer que no sea su esposa. Podría haber sido pues una cita en una cafetería y una plática con una mujer. Podría haber sido también una relación emocional con una mujer que no fuera su esposa. O sea, no necesariamente tenemos que llegar al adulterio. Cualquier de esas cosas, yo creo, si es una relación emocional en una manera íntima que no sea adulterio con una persona, pues los ancianos tienen todo derecho y toda autoridad bíblica para sentarlo, para removerlo. Obvio, no tenemos la información, entonces tenemos que esperar, no podemos especular todas esas cosas. El día que sale de la boca de Steve y que nosotros nos damos cuenta o que hay dos o tres testigos o que hay un anuncio de que él cometió adulterio, que él tuvo una mujer, que no fuera su esposa, que él, vamos a hablar las cosas como son, pero en este momento, tal y cual como son, no podemos suponer todo. No podemos suponer estas cosas. Dice aquí que era una relación inapropiada. Cualquier de esas situaciones que mencioné sería cuestión de sacarlo del púlpito, sentarlo. No sabemos en ese momento. Ustedes también tenemos que entender que en los Estados Unidos y en muchas iglesias, pues los pastores son empleados de la congregación, de la iglesia. Se trata la iglesia con una empresa. Entonces, con las frases que utilicen, con las palabras que utilicen aquí, es como si fuera una empresa. O sea, ellos utilizan terminología de una empresa en esa situación de removerlo indefinidamente de todas las actividades en esa situación. Ahora, la otra cosa que me llama la atención aquí es que dice, los ancianos se han reunido con Steve, entonces ellos pues ya han platicado con él. No sé si ellos lo enfrentaron o si él trajo la información, eso no nos dice. Es posible que él llegó y él dijo, miren hermanos, eso es lo que sucedió, tuve esa situación y yo estoy exponiendo mi corazón y lo que pasó, y es posible que él de su propia boca, o es posible que como el profeta Samuel pues enfrentó a David, al rey David, pues tuvo que ser enfrentado y él admitió de su pecado. Ahora, dice que ellos han reunido con Steve y seguirán acompañándolo y orando por él con el objetivo final de su arrepentimiento personal. Esa es información muy importante y muy interesante. Me lleva a pensar que o él no acepta lo que sucedió como un pecado grave, escandaloso, o él no lo vea con necesidad de un arrepentimiento público, o de que él no está arrepentido. Dice que ellos seguirán acompañándolo y orando por él con el objetivo final de su arrepentimiento personal. O solamente podría significar que estos ancianos necesiten ver el fruto del arrepentimiento en él. Es posible y esperamos que es así, que él es arrepentido por su pecado. Esperamos que Dios ha traído pues sobre él la convicción y que él es arrepentido, y con esa terminología a lo mejor ellos están esperando nada más ver el fruto de arrepentimiento en la vida de Steve. Pues esperamos que así sea. Ahora, todavía no es determinado y los ancianos tienen que tomar todas las evidencias, tienen que platicar y investigar y todo, pero todavía no hay determinación si él es una persona descalificada para siempre del ministerio. Yo diría que si es adulterio, si es un pecado escandaloso, un escándalo público, algo extraordinario de como un pecado así de adulterio de este nivel, pues ya es descalificado.
Pero si estamos hablando de otra cosa, yo recuerdo una situación con Matt Chandler, con el pastor Matt Chandler, hace como un año, y él tuvo una interacción con una mujer, y fueron mensajes, y ellos usaron la misma terminología. Ellos decían, ahí él se arrepintió públicamente ante su congregación y decía que él tenía una relación inapropiada. Y esa relación era por mensajes. No era algo físico, no era algo emocional, pero él utilizó la situación para hablar de una manera inapropiada. Eso no fue una descalificación para este pastor. Él se arrepintió y tomó un tiempo aparte y se restauró. Ahora, es demasiado temprano para saber si eso es posible con el pastor Steve. No sabemos. Vamos a orar que sea así, pero es demasiado temprano para llegar a una conclusión y tomar una posición de culpar y de suponer cuál era el pecado y cuál es el pecado. Ahora, el hecho de que Steve tiene o tenía un ministerio público, es necesario que ellos hacen una declaración o aclaren las cosas. O su iglesia o él mismo debería de responder en algún momento, en el momento adecuado. En este momento estamos preocupados, orando por su familia. Estamos orando por su restauración con Dios, su restauración personal y su restauración con su iglesia, su congregación. No sabemos cuál sea el pecado. Esperamos que no fuera adulterio, pero si fuera eso, pues todavía él puede ser restaurado al reino de Dios con un arrepentimiento genuino. Todavía, pues los hombres de Dios pueden caer en esa situación, pero si es adulterio, él nunca podría regresar al púlpito. Él no sería un hombre intachable. En algunas otras situaciones podría regresar dependiendo en la gravedad y el escándalo y dependiendo en cuál era el pecado. No vamos a minimizar nada, no vamos a excusar ningún pecado, pero hasta la fecha, hasta este momento, no se sabe cuál era el pecado y cuál es la gravedad. Lo que sabemos es que los ancianos pues han tomado la información, lo han sentado, lo han despedido de una manera y pues ya no va a estar ahí trabajando en esas actividades del ministerio, pero todavía nos queda mucho por saber y mucho por entender. Todo sale a la luz, hermanos. Eso es una reflexión para nosotros, para los pastores de Iglesia Bíblica Zacatecas, para cada pastor en cada iglesia, para realmente tomar en cuenta 1 Corintios 10:12 que dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Estamos orando por él, estamos orando por su esposa, por sus hijos, su familia y por su iglesia. Yo les invito a orar también y que levantamos al nombre de Cristo en todo lugar y seguimos pues adelante. Que Dios los bendiga.